Hemos dicho que el concepto es la expresión mental de una esencia y que la esencia designa el modo de ser de un ente. La esencia, junto con el acto de ser, articulados acto-potencialmente, constituyen la realidad del ente. Si el ente tiene el ser en acto, es un ente existente. Si el ente tiene el ser en potencia, es un ente posible. Ahora bien, ya hemos dicho que el ser es de suyo inconceptualizable y por lo tanto indefinible, por ser una noción última y suprema. En cambio, la esencia sí tiene una expresión mental en el concepto y ese concepto puede explicitar sus notas constitutivas en una definición. Si ustedes van a la página 12 del apunte del módulo, van a encontrar la definición de la definición. Y dice acá que es una oración imperfecta que expone la esencia de una cosa o la significación de un término. ¿Por qué imperfecta la oración? Bueno, simplemente porque le falta el sujeto al cual define, por eso imperfecta, incompleta, ¿sí? Y expone la esencia de una cosa, es decir, la definición real, o la significación de un término, es decir, la definición nominal. Fíjense que la definición está vinculada a la doctrina de la comprensión y la extensión de los conceptos que hemos visto en el video anterior, y se dice que si no tenemos un concepto claro en cuanto a su comprensión, este concepto es ambiguo. En cambio, si no tenemos en claro un concepto en cuanto a su extensión, se dice que el concepto es vago. Definir bien un término implica eliminar la ambigüedad y la vaguedad. Para definir un término, lo que debemos hacer es buscar situarlo bajo un género remoto. ¿Sí? El ejemplo que tenemos acá es el término sabiduría. Si nosotros queremos definir sabiduría, tenemos que englobarlo en un género remoto de mayor extensión, como por ejemplo el género virtud, y en un género más próximo que ya lo vaya diferenciando de otras virtudes, ¿no? Podemos decir que la sabiduría es una virtud intelectual en contraposición a las virtudes morales. Entonces ya tenemos un género remoto, virtud, y un género próximo, intelectual, ¿no? Entonces vamos por buen camino diciendo que la sabiduría es una virtud intelectual. Pero ¿qué pasa? Hay otras virtudes intelectuales como la ciencia o la prudencia, ¿no? De las cuales la sabiduría ha de distinguirse. Entonces, para diferenciarla de estas otras especies de virtudes intelectuales, llegamos a decir que la virtud intelectual por la que conocemos las causas últimas de la realidad es la sabiduría. La ciencia es la virtud intelectual por la cual conocemos las causas próximas o segundas de la realidad, y la prudencia sería la virtud intelectual que aplica, ¿sí?, a la acción o a la praxis humana y no al conocimiento teórico de las últimas causas. Las definiciones se elaboran por observación, entonces, identificando semejanzas y diferencias entre individuos que manifiestan su género y su especie. Acá tenemos otro ejemplo con el término deporte, ¿no? Entonces buscamos su género, ¿sí? Pensamos qué es un deporte, ¿no? Básicamente es una actividad física del hombre. Pero esto es semejante a otras actividades físicas, ¿no? Como dar un paseo o un trabajo de tipo manual, también son actividades físicas humanas que no son deportes. Entonces, luego hay que buscar la diferencia específica, ¿sí? Y si advertimos que lo constitutivo del deporte radica en su finalidad. Entonces podemos definir el deporte como la actividad física del hombre destinada al desarrollo de las fuerzas y las habilidades corporales. Bueno, los invito a leer lo que resta de la definición del módulo. Por favor, recaigan en la clasificación, en los tipos de definición que hay, que son muy importantes. Por ejemplo,
la definición esencial física, por materia y forma, el hombre es un ente compuesto de cuerpo y alma. La metafísica, por género y diferencia específica, el hombre es un animal racional. La no esencial, por propiedades, ¿sí? El hombre es un ser social por naturaleza. Por accidentes descriptivas, ¿sí? La famosa definición, el hombre es un bípedo implume. En fin, ahí tienen por la causa eficiente, la causa final, genética, operativa. Por favor, estudien todas esas clasificaciones. Y luego también es muy importante atender a las reglas de la definición, ¿sí? Que son 6 y que están resumidas acá en un recuadro que dice: una buena definición debe ser convertible con lo definido. En lo posible, expresar el género próximo y la diferencia específica. No debe ser ni circular ni negativa, pero sí breve y clara, ¿sí? No siempre se puede definir por género y diferencia específica, como ocurre en el caso del hombre, ¿sí? Que sabemos que es un animal racional, ¿sí? El género es animal y la diferencia específica es racional. Generalmente se define de manera descriptiva, de manera genética, operativa, ¿sí? No se llega a una definición metafísica. Por último, los conceptos que no se pueden definir, es importante tenerlo en claro: un todo accidental, es decir, un conglomerado de cosas diversas, eso es indefinible. Un individuo, ¿sí? Como por ejemplo Juan Pérez, es indefinible el individuo, solamente es posible una descripción aproximada y nada más. Las nociones trascendentales, ¿no? Es decir, ente, uno, algo, verdadero, bueno, bello, ¿sí? Son nociones supremas, son géneros superiores que engloban toda la realidad y por sobre los cuales no hay nada, ¿sí? Por lo tanto, no se pueden definir porque no tienen un género en el cual puedan ser subsumidos. Y también los predicamentales, no solo los trascendentales, sino también los predicamentales, es decir, las 10 categorías, ¿sí? La sustancia y los accidentes tampoco son definibles porque son géneros supremos en el orden de la esencia. Bien, con esto entonces damos por terminado este video sobre la definición. Les dejo un saludo.